En un video anterior instalamos un estéreo chino en una camioneta Toyota y ahora en este nuevo video vamos a agregarle bajo, pero no nada más un subwoofer y ya. He hecho varios intentos, por aquí les voy a dejar el enlace a un video donde traté de instalarle un subwoofer o hacer un upgrade del subwoofer de fábrica y se oye horrible, tuve que regresar al subwoofer original. Entonces la idea es que voy a intentarlo de nuevo, pero va a haber un cambio en este proceso. Y originalmente conectas el estéreo a un amplificador con los line level output, lo conectas al subwoofer, el amplificador lo pone, le activas el filtro pasabajos, en este caso lo voy a poner en bridge mode, y las bocinas de la camioneta las voy a conectar al estéreo directamente. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un bus restorer o epicentro, como le llaman también. Ahorita vamos a ver un poquito más la diferencia, que es nomás el nombre. Entonces la idea es que ahora vamos a conectar el estéreo al epicentro o al bus restorer usando el line level, y usando line level otra vez de la salida del bus restorer vamos a conectarlo al amplificador. El amplificador sigue en modo bridge, se conecta al subwoofer. Hay diferentes bus restorers que le llaman epicentros y cosas así, pero si se fijan todos son lo mismo. Todos, hasta incluso los 3 LEDs que te indican la intensidad del sonido, el swipe, el white, todo es lo mismo, nomás cambian un poquito la posición de los controles. Por ejemplo, este Blackpoon es igualito al que vamos a instalar. Estos otros nomás porque tienen los focos en diferente lugar. Estos nuevos son iguales. Y la madre de todos es este Audio Control Epicenter. Es el único que puede llevar el nombre de Epicenter. Todos los demás sería un copyright o brand infringement, algo así, si le ponen epicentro a cualquiera de los otros. Pero hacen lo mismo. Fíjense, por ejemplo, este que vamos a instalar, el Phonics, tiene la misma pantalla esta de aquí, o Mica. Tienen los mismos controles en la misma posición. Tienen los inputs y los outputs en la misma posición también. La salida del dash remote y los conectores de remote 12 volts y ground también están iguales. Si los abrimos no vemos tampoco ninguna diferencia. Miren cómo aquí están los potenciómetros en el audio control epicentro y en el Phonics como están también. Aquí tenemos los 3 indicadores que flashean random, no sé, con la música. Aquí están las entradas y salidas. Todo esto es line level, recuerden. Y aquí está la salida RJ12 para el dash remote. Lo desarmé para que lo vean más de detalle. Estos cuadritos pequeñitos de 8 pins son amplificadores operacionales. Son 2 en cada una de estas pastillas. Tiene al parecer 11 amplificadores operacionales por 2. Son 22 amplificadores operacionales. Y además tiene unos circuitos ahí que le borraron a propósito para que nadie viera qué era. Cuando borran, por ejemplo aquí miren cómo está raspado. Cuando borran es que son componentes genéricos o que los puedes conseguir tú mismo. Entonces para que no dupliques el circuito, pues te borran los números de las pastillas. Pero todo esto es un circuito de filtrado para la entrada, el aislador de la tierra. Pero es igualito, todo es muy parecido, si no es que exactamente igual. Ese transistor es para encender la unidad. Si no es que es exactamente igual al audio control epicentro. Ahí tenemos otro transistor de propósito general. La única diferencia que yo vi en ambos circuitos es esta pastilla amarilla en el audio control epicentro que pues yo creo que es un arreglo de resistencias. En el Phonics es una serie de resistencias. Entonces es la única diferencia, suenan igual y todo. Algunas veces vi en algunos videos que dicen que depende tu preferencia del sonido si usas un bus restorer o un epicentro. Vuelvo a lo mismo, Epicentro es la marca registrada de audio control para nombrar estos aparatos, pero el bus restorer es lo mismo que el epicentro. Incluso el control del tablero, el control remoto con el que vienen,
es exactamente igual también, tiene los mismos componentes y todo. En el caso del mío se reventaron unas pistas y tuve que hacer unos arreglos aquí, unos jumpers y resoldar todo otra vez porque no estaba haciendo bien contacto con el potenciómetro. El potenciómetro está muy sencillo también, son muy pocos componentes, creo que son 3 resistencias, un LED. No estaba conectado el LED, no sé por qué. Pero miren, va aquí, estos 4 conectores están en el tablero del Bus Restorer o epicentro, como se llame. Y los 4 están conectados a algo, pero en el remoto uno de los pins no está conectado a nada. Entonces no sé si de plano se evaporó la pista. Pero este es más o menos el tablero, cómo estaría la gráfica de cómo están conectados. Hay un potenciómetro estéreo, o sea, son 6 pines para el canal izquierdo y derecho y alguna serie de resistencias ahí para modular el sonido. Internamente tiene los mismos conectores o jumpers. Esto es la entrada si quieres conectar a tierra la entrada o no. El sistema en general, la corriente, quieres que se conecte a tierra a 200 ohms o aislado. Eso significa el ISO, isolated. O el voltaje de salida. Algunos amplificadores, por ahí hice un video de un TP3116, algo así. Ese requiere de un voltaje más alto de salida, de entrada, perdón. Entonces seleccionaríamos el 10 volts de arriba. El amplificador al que lo voy a conectar requiere 2.5, tiene suficiente, entonces lo voy a poner el jumper en la parte de abajo. También tenemos otros 2 controles aquí, que es el sweep y el white. El sweep es como la frecuencia, que estos potencionadores de bajo se van a potenciar de cierta frecuencia del bajo. Entonces, ya en sí el bajo es una frecuencia en un rango, pero este puede ser tan preciso como para que cierto espacio o subfrecuencia aislártela o amplificarla. Y el botón del white va a ser qué tanto la quieres amplificar. Ahora, si se fijan, estamos hablando mucho del bajo y del bajo y del bajo. Y esto es porque si se fijan en el amplificador del Sony, les dije que iba a activar el filtro pasabajo, porque nomás nos queremos meter con el subwoofer, que son las frecuencias bajas. Entonces hay que separar las diferentes frecuencias. El subwoofer es ideal para replicar frecuencias bajas y las bocinas y los tweeters, los medios y los agudos. Esto lo podemos lograr a través de un crossover. Pero en este caso no vamos a instalar un crossover como tal, nomás vamos a activar el crossover que tiene interno el amplificador y el resto de las frecuencias las vamos a manipular desde el estéreo con el ecualizador. Pero la idea es de que vamos a conectar el Digital Bus Processor o Restorer o Epicentro, como le llamen. Lo vamos a conectar, el estéreo va a salir hacia este Phonics Digital Bus Reconstruction, vamos a llamarle epicentro. Y del epicentro se conectaría a un crossover y el crossover ya a los diferentes amplificadores para medios, agudos y bajos. Pero en este caso, les repito, no vamos a conectar un crossover así, vamos a simplemente activar el crossover interno del amplificador Sony. Ahora, ¿por qué se separan los sonidos en las bocinas? Cada bocina responde diferente a una frecuencia y cada instrumento o voz produce una frecuencia distinta. Por ejemplo, aquí podemos ver que un piano te puede alcanzar de los 30 Hz a los 5 kHz, son los sonidos que puede emitir. Una voz masculina está más en el rango de los 160 Hz a los 1.6 kHz. La voz femenina está más aguda. Entre más Hz es más agudo. Son los ciclos por segundo. Los instrumentos de cuerda, a excepción del bajo, suelen ser más agudos. El bajo suele ser más grave. Por eso le llaman bajo al subwoofer, porque reproduce las frecuencias que están entre los 30 y los 160 Hz por ahí. Entonces, si separamos la frecuencia para cada bocina, obtenemos este sonido muy limpio. Dice un dicho en el español, dice zapatero a tus zapatos. Entonces la idea es de que el bajo solamente reproduzca frecuencias bajas, los medios solamente frecuencias medias y los tweeters solamente frecuencias agudas. Esa es la función del crossover. Como en este caso vamos a potenciar el bajo solamente,
Por eso lo conectamos o activamos el crossover interno del amplificador y conectamos el Bus Restorer a esta entrada del amplificador. Entonces todo este proceso que estamos haciendo es única y exclusivamente para el bajo. Para que entiendan un poquito mejor, vamos a ver algunas de las frecuencias que se manejan tanto en la voz masculina, en la femenina y en algunos instrumentos como la guitarra o el piano en sus teclas agudas y un bajo eléctrico. Esta es la gráfica de una voz muy masculina y profunda, con mucho bajo. Si se fijan, ahí se alcanza a ver varias separaciones por la voz grave, porque es una frecuencia baja. Veamos un instrumento. Aquí se ve más clara la frecuencia, si se fijan se ve más separada las vibraciones o los ciclos. Veamos uno más agudo. Aquí vemos que las cuerdas del violín resuenan en más alta frecuencia que las del bajo. Escuchemos una voz aguda ahora. A, B, C, D, E, F, G. Como pueden ver, la voz femenina es tan alta la frecuencia que difícilmente ves las interrupciones o los altos y bajos en ella. Nomás se ve como una mancha en la gráfica. Entonces es por esto la importancia del crossover o de la separación de las diferentes frecuencias para las diferentes bocinas. Porque pues no vas a sacar una frecuencia tan alta de un subwoofer ni una frecuencia tan baja de un tweeter. Entonces hagamos una prueba. El estéreo lo conectamos al amplificador, el subwoofer lo conectamos al amplificador. El amplificador está en modo filtro pasa abajo, en modo bridge. Vamos a conectarlo de esta manera y escuchemos cómo se oye sin el epicentro. Para que se aprecie mejor estas diferencias, es mejor si lo escuchas con unos audífonos grandes o si tu equipo de sonido de la computadora tiene subwoofer o televisión donde lo estés viendo. Entonces vamos a conectar ahora el epicentro. De nuevo es un Bus Restorer, pero es la misma cosa. Conectamos las salidas del epicentro a las entradas del amplificador. Y pues las salidas del estéreo las vamos a conectar a las entradas del epicentro, ¿verdad? El epicentro lleva los mismos conectores que un amplificador también para que se encienda remotamente. Tiene los 12 voltios permanentes, 12 voltios cuando enciendes el carro y en la tierra. Entonces estas son las entradas, vienen del estéreo y se conectan aquí a las entradas del epicentro. Y las entradas del amplificador las vamos a conectar a las salidas del epicentro. Es muy sencillo. Si tuviéramos crossovers, pues podemos conectar solamente la parte del bajo hacia la salida de bajo del crossover a la entrada del epicentro y de la salida del epicentro pues al amplificador que vayamos a usar para el subwoofer. Recordemos también instalar el Dash Remote, el potenciómetro que estábamos reparando, porque ese que es como el volumen del epicentro. Si le bajas a ese botoncito del Dash Remote, se va a oír menos el bajo. No sé si sea el volumen como tal o la intensidad del bajo, que es un poquito diferente el concepto, pero son muy parecidos. Bueno, allí ya está encendido y tenemos power. Está el amplificador encendido también y está en modo de filtro. Y aquí tenemos el switch del volumen o como le quieran llamar.
Bueno, ahí lo tenemos trabajando. Algo que ahorita está tocando una música que tiene mucho bajo, pero déjenme poner una música que tiene poco bajo y vean cómo de todas maneras hay un amplificador de las partes bajas de esta canción o de esta melodía. Si tienen subwoofer en el equipo sonido donde están escuchando este video o audífonos, podrán notar cómo a pesar de que bajé todo el bajo en el estéreo, de todas maneras se sigue escuchando bajo en el subwoofer. Por cierto, quité el subwoofer original de esta camioneta e instalé un Logitech que desarmé en otro video porque se veía muy mal. Entonces lo que hago ahora es bajarle la salida al amplificador porque está demasiado fuerte el bajo, y para que pueda yo subirle más a la música y se escuche la música más parejo al sonido del subwoofer, porque si no vamos a escuchar puro bajo. Bueno, este es el video del Epicentro o el Digital Bus Reconstruction Processor, que ni es digital ni es procesador, pero bueno, sí lo procesa de cierta manera, ¿verdad? Pero para que se den una idea de cómo se conectan y cómo trabajan estos, sí. La verdad, en mi camioneta tiene una pésima acústica. Y como pudieron ver, estaba utilizando el subwoofer Logitech que desarmé en otro video, porque aún reemplazando la bocina o el subwoofer que venía dentro del cajón que viene de fábrica desde Toyota, se oía muy mal, se oía fuerte, pero se oía como si golpeara la bocina en algo. Entonces decidí desconectar el cajón original y conecté este cajón del Logitech y se oye bastante mejor. Entonces el cajón original de Toyota, la verdad, no sirve. Tengo que ver la manera de adaptar un nuevo cajón allí. Pero por lo menos ya sabemos que podemos lograr un buen sonido, porque aún con el subwoofer de Logitech, aún así se oía algo de golpeteo y no se oía tan brillante el bajo. Pero ya una vez que instalé el Epicentro o la imitación Epicentro, se empezó a oír más suave el bajeo y no más suave de bajo, sino más suave de que no se oía esos golpeteos bruscos. Entonces sí, está altamente recomendable que utilicen estos aparatos. Pues los dejo hasta aquí. Muchas gracias por ver mis videos y cuídense mucho.